Hola, buen día. Hola, buen día. Buen día, Inge. Primero, buenos días. Buen Buenos día, días, buen día. ingeniero. Continuamos con el avance del tema de las abducciones. No recuerdo si con ustedes ya les expliqué el fenómeno del golpe de ariete. A ver, por favor, háganme recuerdo. ¿Ya hemos visto? Todavía no. Golpe de ariete. Ya hemos visto el golpe de Ariete. Ya hemos visto. Ya, pero bueno, a ver, haremos unos repasos rápidos para quienes no han participado en esa clase. Bueno, es un fenómeno oscilatorio del agua, tal que cuando está subiendo el agua por bombeo y se interrumpe bruscamente el bombeo, entonces por efecto de la gravedad, toda la masa de agua que estaba siendo impulsada hacia un tanque cambia de sentido de flujo y baja, tiende a bajar, no tiende, sino que baja, produciendo una sobrepresión en la parte más baja de la tubería. Para que no se rompa la tubería tenemos que verificar que la presión hidrostática más la sobrepresión por golpe de ariete ha de ser igual a la presión del diseño de la adhesión, tal que esta presión del diseño sea menor o igual o menor al 80% de la presión nominal de la tubería. Ahí estamos viendo que el agua está siendo impulsada hasta el tanque. Se corta la energía, la válvula check o válvula de retención que existe acá al lado de esta otra válvula, que cierra y el agua, la masa de agua baja y produce una sobrepresión en la parte baja de la tubería. La presión hidrostática es el desnivel que existe entre esta línea horizontal que estaría en el eje de la tubería que descarga agua en el depósito. Esta cota menos la cota bombeo. O sea, esta altura, desde esta línea hasta esta otra, es la presión hidrostática. Y esa presión hidrostática cuando la adopción es simplemente por gravedad, esta presión hidrostática es mayor a la presión hidrodinámica. Pero en este caso, la presión hidrodinámica debe ser mayor a la presión hidrostática. Bueno, pero para fines de aplicación de la fórmula, tenemos que hallar la diferencia entre esta cota y esta otra cota de bombeo. Es la altura de presión hidrostática. El material se dilata por efecto de la sobrepresión, luego se contrae y nuevamente impulsa al agua hacia arriba. Como no puede descargarse el agua, entonces se invierte el sentido de flujo, baja por la tubería. En realidad no baja mucho porque esa tubería está llena de agua. Entonces, en la parte más baja de la tubería hay nuevamente sobrepresión y hay dilatación, nuevamente hay contracción del material
y nuevamente sube y baja. Y cuantas veces, cuanto mayor sea el número de veces que sube, baja el agua en la tubería, finalmente termina fatigando la resistencia de la tubería y finalmente estalla, no se rompe. A ese fenómeno se le denomina golpe de ariete y se debe calcular primero la velocidad de la onda de esa masa de agua que sube y baja con esta formulita, ya la vimos en la clase anterior, y la sobrepresión por golpe de ariete sería esta, o sea, se calcula con esta forma. Sobrepresión por golpe de ariete igual peso específico del agua por la velocidad de la onda que sube y baja, por la velocidad de flujo antes de la interrupción, dividido entre la aceleración de la gravedad. Entonces, para cualquier tramo de la adducción, la presión máxima ha de ser menor o igual al 80% de la presión nominal de la tubería. Para golpe de ariete, tendríamos que la presión del diseño al ser igual a la sobrepresión por presión hidrostática más sobrepresión por golpe de ariete. Tal que esta presión de diseño tiene que ser también menor al 80% de la presión nominal de la tubería. La norma y sus reglamentos, además en el manual guía también se establece de que hay que estudiar bien todo el tramo de la adducción y donde sea necesario tener que colocar ya sea una cámara rompecarga, o sea, una cámara donde se reduce la presión hasta cero, o también podemos instalar válvulas reductoras de presión. La figura que están viendo corresponde al manual de diseño de la norma boliviana 689. Es una cámara rompecarga o una cámara reductora de presión. Tiene dos compartimientos principales. Este primer compartimiento, que tendría que ser un colchón de agua, y el segundo compartimiento estaría dividiendo a la cámara donde carga en dos cámaras. Esta simplemente viene a ser la cámara de válvulas. El agua entra por este tubo y sale por este otro. Y tiene un filtro. Viendo en planta, tenemos, esta es la tubería que entra y descarga todo el agua en este colchón, en esta cámara de amortiguamiento, de flujo. Y de ahí pasa, aquí hay un muro, supuestamente está pasando por sobre el muro para chorrear supuestamente en esta cámara. Pero no chorrea. No. Y así como está dibujada esta cámara, está mal. Está mal. Podríamos mejorar colocando ahí una tubería perforada, tal que el agua salga como chisguete todo lado. Pero como es un colchón hidráulico, entonces la presión con la que salga
el agua como chisguete se va a mitigar y se va a reducir esa presión. Sin embargo, aquí estamos viendo un nivel de agua, este nivel del agua. Ese nivel del agua no se va a mantener así como está diseñada o dibujada esta cámara rompecarga, ¿no? Teóricamente han pensado que el nivel del agua se va a mantener ahí, que vamos a tener una altura de aire, y aquí, por ejemplo, le han colocado una T de ventilación. No, lo que va a pasar es de que el agua que ingrese a esta cámara va a entrar con todo su caudal y con toda su presión. Y como no hay un elemento que regule la altura de agua acá en esta cámara, entonces el agua va a seguir frenando, va a llenar completamente la cámara, va a encontrar este tubito de salida y va a salir el agua como chisguete por este tubo de ventilación de que estaría en la cámara rompecarga. Como no hay un elemento que regule el ingreso de agua, esta altura va a ser rebasada, el agua va a llenar completamente este tanque, la cámara de montecarga, y va a salir por este tubito con chorros tipo chisguete y con alta presión. Entonces, así como está dibujado o dibujada esta cámara, no sirve. En este tramo que entra la aducción que está transportando un caudal de agua, en este tramo debemos instalar un flotador, tal que, bueno, regulamos el flotador y decimos, el agua va a llegar a esta altura. Y cuando llegue a esta altura, el flotador va a cesar el ingreso de agua a la cámara. Y va a bajar luego el nivel del agua. Y es ahí donde nosotros intervenimos y decimos cuánto va a bajar. Va a bajar hasta la mitad de la cámara de montecarga, va a bajar más de la mitad. Eso depende ya de cuánto queremos que descienda el nivel del agua. Cuando desciende el nivel del agua, el flotador libera el ingreso de agua a este compartimento. Se abre el flotador, abre el ingreso. Entonces, nuevamente vemos un chorro tremendo de agua llena. O sea que cuando el nivel del agua alcanza esta altura, la válvula cierra el ingreso a esta cámara. Se cierra. Luego, esta altura va a bajar y va a subir nuevamente, se va a cerrar el ingreso de agua a esta altura, y eso se va a repetir infinitas veces, cada día, cada semana, cada vez, etc. Hasta que se arruine. Normalmente se arruina el flotador. Hay que cambiar periódicamente el flotador. Pero si no colocamos flotador, este dispositivo va a funcionar mal. Ahora, alternativamente a la construcción de la cámara rompecarga, que la debemos construir con hormigón armado, etc. Podemos comprar una válvula reductora de presión. Aquí en la figura izquierda
En color verde están viendo la válvula reductora o reguladora de presión. En color azul está una parece ser una T. En otro lado también tenemos algunos otros accesorios, todos empalmados con pernos y tuercas. A este tipo de conexión con pernos y tuercas se le denomina instalaciones con brillas, que son las brillas. Y entre tubo y tubo se tiene que colocar, un anillo de goma. Un anillo de goma y luego se colocan los pernos y se ajustan las tuercas. Sirve para montar y desmontar la válvula reguladora de presión. Sirve para, sobre todo, desmontar y llevar a un taller de mantenimiento. Aunque hemos dicho que la regulación siempre tiene que hacerla un personal de la empresa fabricante. Eso es lo mejor. En el dibujo de la derecha, acá, vemos esta misma válvula reguladora de presión, pero en color. El ingreso de la válvula está acá, en esta parte. Ingreso. Y la salida por aquí. Pero ahora el agua que está fluyendo llega hasta aquí y ahí se topa, se encuentra con un pistón que está cerrando el conducto. Cuando ocurre eso, inmediatamente se pasa de flujo hidrodinámico a estático en esta parte. Toda esta parte está sometida a la presión hidrostática, que sería la máxima. Con la máxima presión actuando en esta parte, el pistón tiene que subir y dejar libre el orificio de circulación del agua. Pero ahora ya estamos en flujo hidrodinámico, ya no estamos en flujo hidrostático. Y el flujo hidrodinámico ahora es menor que la presión hidrostática. Como es menor, el pistón baja y cierra nuevamente este conducto, o esta sección, la cierra. Entonces inmediatamente acá en la parte derecha, en la entrada, aumenta la presión y vuelve nuevamente la presión máxima en este punto, vuelve a ser la presión hidrostática. Con la presión hidrostática el pistón sube y se abre y hay flujo. Luego, cuando la presión hidrostática o hidrodinámica en esta parte baja, entonces el pistón se cierra. Tal como vimos en esta figura, instalando acá en esta tubería, instalando un flotador, el flotador va a abrir, va a cerrar, va a abrir y cerrar, abrir y cerrar. Lo mismo en este caso. Con la presión hidrostática actuando, este pistón se va a elevar, va a subir. Y luego tendríamos solamente la presión hidrodinámica. Cuando estamos ya con la presión hidrodinámica en esta parte, el pistón va a bajar, va a cesar. Sí.
Y eso tiene que repetirse todos los días, semanas, meses y años. Y para fines de reparación, mantenimiento y adopciones, obviamente ya hay que tener una válvula de presión de repuesto para que cuando hagamos el desenternado de estas uniones, inmediatamente podemos acoplar la nueva válvula de presión. Hasta que finalmente también el pistón de esta nueva válvula ya empieza a fallar. Inmediatamente aparecen fugas. Y eso significa que sí o sí hay que someter a mantenimiento esta válvula. La fuente, perdón, pero estoy pagando clases de este tamaño de los 720. La fuente es Equinat, es la fábrica que produce, que fabrica, mejor dicho, fabrica accesorios, válvulas, bombas también. Siempre es necesario colocar las referencias. Por ejemplo, dice fuente, manual de diseño de la norma original. Ahora bien, cuando tenemos que atravesar o pasar por una loma de un cerrito, la tubería va a quedar así como estamos viendo. Si este ángulo de deflexión vertical es mayor a 30 grados, la norma nos dice que no sería muy necesario colocar una ventosa o una válvula de expulsión de aire. Pero si el ángulo alfa, que es para una curva vertical, ese ángulo es menor, no, mayor a 30 grados, sí o sí tenemos que instalar válvulas de expulsión de aire. ¿Por qué? Porque esta parte elevada, esta tubería, se acumularía el agua contenida en el perdón, se acumularía el aire, es decir, el aire contenido en el agua. Y el aire acumulado en esta parte produciría un flujo turbulento en esta otra parte. Vamos a suponer que el sentido de flujo es de izquierda a derecha. Entonces, a continuación de la válvula de expulsión de aire, vamos a tener un flujo altamente turbulento que va a producir la vibración de la tubería, y si esa vibración es muy fuerte, se va a romper. Para evitar eso necesitamos colocar en esta parte de la loma una válvula de expulsión de aire como esta. Y cuando tenemos un sifón invertido, o sea, la tubería estaría atravesando una hondonada, entonces tenemos que colocar una cámara y dentro de la cámara una válvula. Una válvula para abrir y expulsar los lodos que se acumulan en el sifón invertido. Esta figurita nos está mostrando la válvula, la cámara de aire, la ventosa o válvula de aire. Estaría instalada en una T y estaría ubicada en esta manera. Es una válvula expulsora de aire. Y esta vendría a ser una válvula
para limpieza del lodo. Esta es la visión. A continuación, se ha dibujado una válvula universal, no una válvula, una unión universal. La unión universal nos permite también montar y desmontar los accesorios correspondientes al kit. Solamente tendríamos una válvula acá con puerta cerrada. Y tenemos que abrir esta válvula cuando tengamos una cantidad de lodo acumulado en este conducto que nos está causando problemas. Entonces hay que, en esas circunstancias, abrimos esta válvula y dejamos que el flujo de agua lave la tubería. Una vez que ha sido lavada la tubería, volvemos a instalar la válvula para purga o limpieza de lodo. Una vez cesada esta válvula, el flujo en aducción continúa siendo transportada el agua hasta la planta de tratamiento. En cuanto a sujeción de la tubería del terreno, la norma es muy exigente. Nos dice que tenemos que vaciar en el eje de la tubería dados de hormigón simple con pernos anclados en los dados de hormigón. Aquí hay un perno, aquí hay otro perno. Arriba tenemos una abrazadera que sujeta la tubería. Aquí está vista esta anclaje, de esta manera. Aquí están las abrazaderas. Pero no siempre vamos a instalar la tubería en la vera del cerro. Podemos instalar también en una pampa abierta. Y para todo esto hay que mandar a fabricar estas bases con sus permisos, tal que cuando tengamos todo disponible, vamos al lugar, hacemos el prendido de la tubería y vamos colocando las tuercas en los pernos que ya están empotrados. De ese modo, la tubería queda fuertemente adherida a estos conos de hormigón que se utilizan para anclar la tubería al presente. Vamos a tener codos, como este por ejemplo que estamos viendo, cuyo ángulo no pertenece a ningún valor de las tapas. Por lo tanto, tenemos que ver este codo con mayor detalle, dibujándolo o representándolo en 3D. De tal modo de que con 3D podamos obtener el ángulo con el que debemos armar esta tubería en este codo. Y una vez instalado este codo, procedemos a anclarlo y pasamos al siguiente plano. Aquí vemos la colocación del codo en la aducción. Bueno, eso es cuanto dispone la norma boliviana y tiene además efectos de exigencia en el cumplimiento. Es una norma que si bien está obsoleta, pero está vigente a nivel nacional
desde el año 2005. Bien, ahora pasemos al diseño hidráulico de los conductos por gravedad. Vamos a ver los casos generales. Un caso muy, muy especial es aquel cuando el desnivel entre la obra de toma y la planta de tratamiento, o sea, este desnivel Z, esta altura Z, es pequeña, y nos limita mucho, mucho. A ver, esta línea roja la voy a... No, más bien está bien, la voy a mantener de más. Ya. No me quiere mover el perfil del entonces ya no importa. Cuando tenemos poco desnivel entre la hora de toma y la planta de tratamiento, y si tenemos una condición de guiar o entregar agua a la planta de tratamiento con una presión mayor o igual a 2 metros columna de agua por ejemplo, entonces, si conocemos el desnivel Z, obviamente conocemos, podemos hallar esta presión de entrega a la planta de tratamiento. Y decimos HF, que es esta alturita, es igual a Z menos presión de entrega mayor o igual a 2. Pero si tenemos datos, por ejemplo, caudal, longitud de la tubería, pérdida de carga, etcétera, podríamos calcular el diámetro de la tubería y luego verificar si la velocidad en el conducto es mayor o igual a 0,3 metros por segundo. Si no fuera mayor o igual a 0,3, entonces habrá que cambiar de criterio y en lugar de diseñar este conducto como si se tratara de una alcantarilla, podríamos diseñar como un conducto a presión. Para eso vamos a ver la tabla elaborada por Guido Capragenio y las fórmulas con las que Manning ha desarrollado su teoría. Para esta tabla, para la tabla de Guido Capragenio, se han creado algunos procedimientos de cálculo y se aplican las fórmulas de Manning para esta tabla. Guido Capragenio fue un ingeniero civil de San Andrés de La Paz, que se fue a hacer maestría en sanitaria en Estados Unidos, volvió e inmediatamente escribió su librito de diseño de alcantarillado sanitario y pluvial. Y en ese libro aparece esta tablita. Donde B minúscula es el tirante hidráulico. O sea, vamos a suponer que ahí está.
Ya. A esta altura nosotros conocemos como tirante hidráulico. Esta no hay. Entonces, en lugar de notar a esta altura con la letra I, que normalmente utilizamos, él ha denotado con la letra D minúscula, es decir, tirante hidráulico. Y ha hallado diferentes relaciones para D minúscula entre D mayúscula desde 1 hasta 0. Y para estos valores ha determinado la relación Q minúscula entre Q mayúscula. Q mayúscula es el caudal que podría fluir en la teoría a sección llena. Hallado también la relación de velocidades. V minúscula entre D mayúscula. V mayúscula es la velocidad del flujo cuando el caudal, cuando está fluyendo a sección llena. A minúscula entre A es la relación de área. A mayúscula es el diámetro, es el área que se calcula con el radio o el diámetro de la tubería. R entre R mayúscula es la relación de radios hidráulicos. R mayúscula es el radio hidráulico calculado para flujo a sección llena. Bien, entonces lo que se tiene en la parte izquierda es la relación D minúscula sobre D, y con esta relación se van interpolando valores entre todos estos que aparecen en esta parte. Bueno, pero estoy ahorita en PowerPoint, entonces nos salimos del PowerPoint y vamos a entrar al Excel. Ya, aquí está. Primer caso. Cálculo del diámetro necesario para transportar un caudal variable en un tramo con poco desnivel. Aquí tenemos esta parte de la obra de toma, que viene a ser un dique Krieger con toma lateral. Y acá tenemos la planta de tratamiento. El desnivel entre la obra de toma y la planta de tratamiento es Z igual 745. La distancia horizontal, la longitud de la tubería, es 4226,80. Bueno, sería la distancia horizontal. La distancia inclinada, seguramente va a ser un poquito más de 4226,80. Bien, queremos que el agua llegue a la planta de tratamiento con una presión, una presión mayor o igual a 2 metros columna de agua. Entonces, si Z es 7,45, la presión de entrada a la planta al ser mayor o igual a 2, ¿cuál va a ser el valor de las pérdidas de carga? Simplemente se resta
7,45 menos 2 sería HF 5,47. Bueno, descripción del ejercicio. La fuente, tal como dije, es un río. Inge, disculpe, no está compartiendo nada. Uy, pero debía de haberlo dicho ya antes. Tienes razón. Ya. De nuevo entonces. Esta es la hora de toma. La planta de Caperniel. El decibel Z es 7,45. Queremos que la presión de entrega a la planta sea mayor o igual a 2. HF más la presión de entrega a la planta es igual al decibel Z. Entonces, si Z es 7,45 y la presión, por ejemplo, imponemos que sea 2, la pérdida de carga sería 7,45 menos 2 igual 5,45 metros. Bueno, la longitud horizontal ahí tiene 8.226,80 metros. La fuente es un río quebrada con escorrentía superficial variable. La obra de toma es un dique con canal lateral de derivación y una compuerta reguladora de caudal. Las escorrentías desde enero a diciembre en este río quebrada son las siguientes. Aquí está. Caudal del río en metros cúbicos por segundo. En enero tendríamos 4,75 metros cúbicos por segundo de escorrentía superficial. Para tener estos datos hay que ir al lugar y hacer aforos de canal. ¿Cómo se hacen los aforos, etcétera? Creo que llevan eso en obras hidráulicas y también en hidrología con el ingeniero Esberto Flores Rocha. Y en obras hidráulicas con el ingeniero Edwin Rodríguez. Entonces no voy a entrar en detalles en la descripción de cómo se hacen los aforos y cómo se obtiene el promedio. Bueno, rápidamente voy a indicar de que el promedio no es un simple promedio aritmético de los aforos realizados, por ejemplo, en enero. No, todos los aforos realizados cada mes se vuelcan o se cargan en un paquete de análisis estadístico. Y con el paquete se descartan los datos que están erróneos y finalmente se observa si el resto de los datos están bien. Entonces al final se obtiene un promedio estadístico para cada mes. Porque vamos a tener por lo menos 30 datos para cada mes, ¿no? Suponiendo que vamos a aforar una sola vez por día, cada día. Y para todo el año tendríamos 365 datos. Bien, enero tenemos 475, febrero 386,
En agosto tendríamos el caudal mínimo superficial igual a 0,20 metros cúbicos por segundo, que equivale a un tusil de 200 litros por segundo. Luego en septiembre vuelve a subir, octubre también, noviembre también, diciembre 2,16 y en enero había sido el mes que más llueve, que produce un caudal de 4,75. Le sigue febrero. Bien, esos son los datos. Queremos ahora diseñar la reducción. En realidad, calcular el diámetro. Y está cálculo del diámetro necesario. Calcular el diámetro para dos alternativas. Una primera alternativa con flujo a sección llena. Y si para un diámetro a sección llena no logramos captar mucha cantidad de agua, entonces podemos hacer un análisis para transportar agua en una tubería, pero no a sección llena, sino con flujo a sección parcialmente llena. O sea, tendríamos que diseñar esta tubería de color azul como si se tratara de una alcantarilla donde el agua fluye a sección parcialmente llena. Y bueno, si decidimos eso, hay que hallar ese diámetro y hacer las verificaciones correspondientes. Bien, de la figura tenemos los datos. Longitud desde el Z, presión de entrega a la planta, que vamos a decir que sea 220. 745 menos 220 nos da una pérdida de carga desde la hora de toma hasta la planta de tratamiento igual a 5,25 metros. Bien, entonces, primero, ahora vamos a decidir qué porcentaje del caudal promedio mensual vamos a captar. Según los redactores de la norma, podemos captar hasta un 20% del caudal mínimo de la fuente. El caudal mínimo es 200 litros, o sea, 0,20 metros cúbicos por segundo. Este es el caudal mínimo. 200 litros por segundo. Y bueno, que tampoco no es tan bajo que digamos, ¿no? Sería una corriente de agua en el terreno como equivalente tal vez a... Bueno, sería una corriente de agua visible en el terreno. No va a ser tan escasa esa cantidad de agua. Ya, decíamos que la norma boliviana nos sugiere captar hasta un 20% del caudal mínimo. El caudal mínimo en época de estiaje es 0,20. Si decidimos captar 20%, habría que multiplicar 0,20 por 0,20 igual 0,40. O sea que en agosto estaríamos captando solamente 40 litros por segundo. Si el estudio de impacto del medio ambiente nos dice que podemos captar 20% de todos los promedios del año, entonces eso está mejor. Por lo tanto, multiplicamos 0,20 por el caudal de enero
está mal esto. A ver, tiene que ser T con más 0.20 por 475. En enero podríamos captar 950 litros por segundo. En febrero, ¿cuándo? Marzo, abril, mayo, marcamos hasta ahí y hemos calculado el 20% del caudal de la escogencia superficial de cada mes. Vamos allá al promedio. Promedio de las escogentías. 1,504 metros cúbicos por segundo es el promedio anual de las escogentías. Promedio de los probables caudales de captación. Está ahí. El promedio de los caudales de captación, como pueden ver, es redondeado 300 litros por segundo. Bueno, 300 es un buen caudalito nomás. Pero si observamos, tendríamos que buscar un diámetro para un caudal máximo de 950 litros por segundo y un mínimo de 40 litros por segundo. ¿Será que podemos hallar un diámetro de tubería por el cual puedan fluir estos caudales tan variados o variables? No va a ser tan fácil. Bueno, pero para este promedio de 300 vamos a calcular el diámetro. El diámetro se calcula con la raíz cuadrada de 4 veces el caudal dividido entre pi por la velocidad. Ya, aquí está la fórmula. Voy a escribir la fórmula. Diámetro igual a raíz A. Ya, raíz cuadrada de 4 veces el caudal entre pi por la velocidad. Debo todo. ¿Dónde está? Ya, la velocidad. Listo. Ya. Raíz de 4 por el caudal, es 1, dividido entre el poder pi, o si no, 3.1416 por la velocidad. Vamos a adoptar una velocidad de 1 metro por segundo. Nos sale un diámetro de 620. No hay ese diámetro. Podemos redondar a 625. Nos colocamos aquí 0.625. Como ese diámetro tiene que quedarse
no podemos ir cambiando mes tras mes, año tras año. Ese diámetro se tiene que quedar para siempre. Entonces, cargamos ese valor aquí a la tabla para cada mes. Y ahora, con esta fórmula, que es la velocidad, nos vamos a calcular la velocidad, pues, del flujo con los datos que tenemos. 4 por el caudal de captación sería 950 dividido entre 3.1436 por el diámetro. Vamos al diámetro, aquí está, pero no me deja ver. Entonces hago clic ahí y luego entro a la celda donde está el valor del diámetro con la flechita. El diámetro elevado al cuadrado. Enter, ya tenemos la velocidad. Copiamos la fórmula y calculamos velocidad para todo el año. IPC que sobre ese diámetro estaría y el caudal, o el caudal de 40 litros por segundo, este diámetro nos estaría dando una velocidad de 0,13 litros por segundo. Por segundo. ¿Qué dice la norma? La norma nos dice que la velocidad ideal estaría entre 0,6 a 1,5. Pero en caso de que no se pueda, la velocidad mínima será mayor a 0,3 y menor o igual a 5 o 8 metros por segundo como velocidad máxima. Ahorita están con 0,3 en agosto. Entonces hay que cambiar el diámetro. Si bajaremos a 0,6, apenas ha subido a 0,14. Si bajaremos a 550, nada. Si bajaremos a 500, nada. 0,45, nada. 0,4, ya. Con un diámetro de 0,4, la velocidad del flujo en agosto es 0,32. Listo. Cumplimos lo que dicen los redactores de la norma. 0,32. Es mayor a 0,30. Ahora, con esta fórmula, que es la fórmula de Hasse-Williams, vamos a calcular pérdida de cambio. 10,65, no, 65, por el caudal, de 0,95, dividido entre el coeficiente C de velocidad de Hasse-Williams para tuberías de PVC sería 150. En la fórmula que está escrita no es 150, sino 140. Ya, pongamos entonces 140. Acá. Ahí está, 140. Elevado a 1,352 multiplicado por la longitud que es constante, escribimos con el teclado. 4.236.8 constante, dividido entre el diámetro,
este valor elevado a 4.87. Hay que cerrar paréntesis para que no nos bote nada. Por ejemplo, este paréntesis está de más. Pero si lo borro, si borro este paréntesis, el paquete del Excel podría interpretar que hay que multiplicar 1,852 por la longitud. Esas cositas son las que un poco fastidian. Ya está bien. Aquí un solo paréntesis. Tenemos una pérdida de carga de 376,9. O sea, largo no va a llegar. No va a llegar a la planta de tratamiento. Las pérdidas de carga son tremendamente grandes, mayor que el desnivel. Y la presión, tal como vemos aquí, esta presión de entrega, esta, es igual al desnivel Z, esta altura, menos la pérdida de carga, igual presión. Entonces, Z es una constante, 7,45, menos pérdida de carga, este valor, negativo. Ya, ahora, todo lo que hemos calculado acá, pérdida de carga, presión, vamos a copiar. Copiar. Marcamos para 12 veces y calcular. Y estamos viendo que primero a marzo se tiene presiones negativas. Octubre, noviembre, diciembre también tenemos presiones negativas. ¿Qué significa? Que los caudales que hemos calculado para captar en esos meses no vamos a poder transportar por esta tubería. Con más razón se justifica colocar al inicio una válvula reguladora del caudal. Pero ahora, ¿cuánto va a ser el caudal mínimo que vamos a captar? Fíjense, en estos caudales de abril a septiembre tenemos uno, el de abril, este caudal de abril, que nos produce una pérdida de carga de 480 y una presión de 270. Entonces, el caudal que vamos a captar en enero, febrero, marzo, octubre, noviembre, diciembre, va a ser 0,09. Tal vez podría ser 0,10, porque en esta tablita de abajo vamos a probar esto. Pero a partir de estos datos obtenidos, estamos viendo que el caudal compatible para transportar sería el máximo, 0,09. Y luego para mayo, junio, julio, etcétera, hasta septiembre, se va a mantener igual al 20% de la exposición superficial. Bien, entonces ahora copiamos el caudal del GIE
Y decidimos ahora que enero, febrero, marzo, octubre, noviembre, diciembre, vamos a captar. ¿Qué pasa con 0,1? Es próximo a 0,9. El resto de los meses se mantienen los valores correspondientes al 20%. Ya, listo. Ahora, este caudal máximo lo aplicamos a los 6 meses. De enero a marzo, octubre a noviembre y diciembre. Ya. El diámetro. Ya hemos adoptado 400 milímetros. Que mantiene. Ya. La velocidad. Ya tenemos aquí la fórmula de la velocidad. Simplemente hacemos clic en esta celda, clic derecho, copiar y calcular velocidad. Velocidad en enero 0,726. Calculamos velocidades para todo el año. De enero a marzo, la velocidad es constante. Octubre, noviembre, diciembre también. Pérdida de carga. Tenemos la fórmula de la pérdida de carga. Digamos, escrito aquí. Ahí está la fórmula. Copiamos esa fórmula. Clic derecho, copiar y aplicar. Pérdida de carga de enero sería 5,80. Presión 7,45 menos 5,80 igual 1,60. 1,60. Entonces este caudal está por encima del límite de nuestras condiciones. Hemos dicho que la presión de entrega a la planta de tratamiento ha de ser mayor o igual a 12. Aquí está. Presión APP 220. Ahorita no tenemos 220. Estamos con 1,60. ¿Qué pasa si bajamos a 0,95? Porque, perdón, 0,095. Así que, ahí está. Con 0,095, la presión de entrega es 220. Está bien. Listo. Nos decidimos captar un máximo de 0,095 durante 6 meses por año. Y el resto, mayo a septiembre, captamos el 20% de la exposición superficial. Ahora, el cálculo de las pérdidas y presiones, vamos a copiar para todo el año. Listo. La velocidad en agosto es 0,32. Y la presión máxima es 6,40 en agosto, precisamente.
La presión mínima es 220. Y ahora con estos valores, primero vamos a sacar acá el promedio anual. Promedio anual. Ya, el promedio es 78 litros por segundo. Listo. No, no, está muy oscuro. No me gusta. Ya. Ahora calculamos los coeficientes de modulación. Dividimos 0,095 entre el caudal promedio anual. Y repetimos para todos los meses, pero para eso tenemos que anclar la celda Q68, anclamos con F4. Y ahora calculamos coeficientes de modulación. Listo. Estos coeficientes de modulación tenemos que darle al paquete cuando terminemos de diseñar todo el sistema. Tenemos que darle estos coeficientes de modulación para este tramo, para esta categoría, para que, por ejemplo, con 0,97 va a multiplicar por 0,078 y va a hallar el caudal de mayo que viene a ser 0,076 metros cúbicos por segundo, y con ese caudal, el diámetro, la pérdida de carga, etcétera, va a calcular la presión. La presión con la que estaría trabajando esa misión. No olviden que la norma boliviana nos exige diseñar sistemas de responsable con calidad, ¿cómo es? Cantidad y presión. La calidad tiene que ser comprobada por las bioquímicas o los y las ingenieros químicos. La calidad. La cantidad depende de las autoridades. ¿Ponen plata o no ponen mucha plata? Para tener más cantidad o menos cantidad de agua. Pero las presiones, verificación de presiones y velocidades corresponde al ingeniero civil. Y aquí estamos bien. Velocidad mínima 0,318 metros por segundo. Presión máxima 640. Presión mínima 220. Eso nos toca hacer a nosotros. Y nosotros somos los que le vamos a dar al paquete estos coeficientes de modulación. Bien. Entonces habíamos diseñado una tubería de adducción para transportar un caudal mínimo de 40 litros por segundo en agosto y 95 litros por segundo durante 6 meses del año. Y las velocidades están entre 0,3 metros por segundo y 0,76 metros por segundo. Las presiones estarían entre 220 mínimo y 640 más. Pero el caudal promedio anual que vamos a calcular, que vamos a poder captar, apenas sería de 78 litros por segundo. Para saber si podemos captar un mayor caudal,
Pasamos a la segunda parte del ejercicio, que nos pide diseñar esta aducción como una aducción tipo canal, tipo alcantarilla. Primero calculamos el desnivel. Para eso aplicamos distancia vertical entre distancia horizontal. Ahí está. El valor es 2 por 1000. Es una pendiente baja, ¿no? Prácticamente plana. Vamos a instalar tuberías de PVC. El coeficiente de rugosidad para tubería de PVC, el coeficiente de Manning, es 0.011. Vamos a decidir que la relación del tirante máximo entre el diámetro de la tubería ha de ser 0.8. Este valor, 0.8. Ya. Para 0.8, aquí está, yendo a la tablita de Guido Capafeli, con 0.8, tendríamos una relación de caudal real entre caudal a tubería llena igual a 0.9. Entonces, Q minúscula sobre Q mayúscula, 0.9. Con 0.9 calculamos que el caudal Q minúscula sería 0.3. No calculamos. Más bien, este valor lo obtenemos, lo arrastramos de este promedio anual, que vendría a ser igual a la captación del 20% de las escocencias superficiales, y cuyo promedio es 0.3. Entonces, para un caudal promedio de 0.300, por la relación Q minúscula sobre Q mayúscula igual a 0.9, hallamos que el caudal a tubo lleno, sería 0.333. Con este caudal a tubo lleno y esta fórmula, calculamos el diámetro. A ver, nos sale un diámetro de 621 milímetros. Nos redondeamos a 650. Porque con 625 milímetros, que vendría a ser el diámetro comercial más próximo, tal vez no tengamos buenos resultados. Ya, entonces adoptamos un diámetro de 650 milímetros, y para 650 milímetros calculamos el caudal a sección llena con esta forma. Caudal a sección llena sería 0.377 metros cúbicos por segundo. Y recalculamos la velocidad. No habíamos calculado la velocidad. Entonces calculamos la velocidad, pero considerando el caudal a sección llena y el diámetro elegido para la teoría. Y el promedio de las velocidades en todo ello sería 1,137 metros por segundo. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Aquí anotamos este caudal a sección llena.
calculamos el caudal de captación. Estos valores. A ver. Ya, hemos decidido que Q minúscula sea 0,300. También. Este valor colocamos en enero, febrero, marzo, octubre, noviembre y diciembre también. Listo. Para abril, mayo, junio, copiamos estos caudales. Y ahora, a continuación, dividimos Q minúscula entre Q mayúscula. 0,3 entre 0,375. Listo. Con esta relación Q sobre Q, debemos hallar la relación D sobre D. Este valor no lo tenemos todavía. Buscamos en la tabla de Gino-Capra-Helio una relación Q minúscula entre Q mayúscula igual a 0,795. Buscamos aquí. 0,795 estaría entre 0,83 y 0,68. 0,83 corresponde a una relación D minúscula entre D mayúscula 0,7. 0,68 corresponde a 0,6. Quiere decir que tenemos que interpolar. Nos vamos a la parte derecha y aquí está. 0,77. Está entre 0,83 y 0,68 para D sobre D, que varía de 0,7 a 0,6. 0,7 a 0,6 es 0,1. 0,83 menos 0,68 es 0,15. 0,83 menos 0,7 es 0,35. Y luego, por regla de 3, calculamos x1, es el 0,10 es a 0,15, 0,1 será 0,035. De ahí obtenemos el valor de x1 igual a 0,023 y luego la relación D sobre D es 0,7 más 0,023. No, menos. Igual 0,677. Este valor ahora colocamos esta tabla. ¿Cuánto hemos dicho? 0,677. Listo. Y calculamos el tirán 0,434. Con la relación, luego hallamos la relación D minúscula sobre D mayúscula y despejando D minúscula tenemos la velocidad del flujo para un caudal de 300 litros por segundo. En el mes de enero tendríamos una velocidad de 1,26. Lo mismo se va a repetir en febrero, marzo,
también en octubre, noviembre y diciembre. Para los caudales de abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, vamos a tener 8 valores. Dividir 0,09 entre 0,377. Y esta operación la repetimos hasta septiembre. Ahí está. Con estas relaciones Q minúscula sobre Q, hay que hallar la relación B sobre B, luego el tirante, luego la relación B sobre B y obtener la velocidad. No sé por qué no me están apareciendo aquí resultados, hay que revisar. Pero en agosto tenemos el caudal mínimo de captación igual a 40 litros por segundo. Para este caudal de 0,04, la velocidad mínima en agosto es 0,657. Y según el reglamento, la norma boliviana, la velocidad mínima para estas adopciones ha de ser mayor o igual a 0,6 metros por segundo. Nosotros hemos obtenido 0,657 metros por segundo y estamos bien. Entonces decidimos que los caudales de captación van a ser estos de esta tabla, cuyos valores varían desde 300 litros por segundo hasta 40 litros por segundo, y en promedio estaríamos captando más o menos 180 litros por segundo, promedio anual. Esta solución nos conviene más, porque nos permite captar un caudal mayor. 180 ya es alto. Y eso queremos que haya agua, suficiente agua, porque la norma nos dice que así. Tienen que diseñar cumpliendo los requisitos de calidad, cantidad y presión. No podemos decir, no voy a hacer este cálculo porque es largo, doloroso, etc. Voy a elegir esta alternativa de instalar un tubito de 400 milímetros y captar un máximo de 95 litros durante medio año. Y listo, todo está bien, pero el promedio de captación cada año sería 0,078 litros por segundo. No, 0,078 metros cúbicos por segundo. En cambio, con el diseño tipo alcantarilla, tendríamos prácticamente el doble, 180, 0,180 metros cúbicos por segundo. Bien, ¿qué opinan? Hemos hecho un primer cálculo de una aducción. Un diseño más simple, más elemental, y tenemos unos problemas leves, digamos así. Bueno, hasta ahí hemos llegado. Si tienen preguntas, pueden formular la pregunta. Dije, buenos días. Buenos días. Dije, el problema, cuando ha calculado el diámetro inicialmente,
La velocidad lo he usado como uno pues estoy mal. Sí, sí, sí. He adoptado uno para calcular un diámetro tentativo, no es el diámetro definitivo, ¿no? Un diámetro para probar, para intentar, para saber si puede o no puede ser activo. Y esta, aquí vamos a ver. Ya, Inge, gracias. Y en este caso, ¿no? Aquí está, con esta forma. Ahí la velocidad toma 1, pero como han visto, este diámetro no nos ha servido. Entonces, para empezar con algún dato, tomamos velocidad igual a 1, solo para empezar, ¿no? No es ya para que, no es para que el agua fluya con la velocidad de 1 metro por segundo, no. Inge, una preguntita más, por favor. Sí, sí, Para el coeficiente de modulación, ¿cuáles datos ha tomado para sacar? ya. Es el promedio, caudal promedio anual de captación. Tenemos enero, febrero, marzo, no, 95. 78 es el promedio, 95 es el máximo y 40 el límite. Bueno, pero ahora dividir 0,095 entre 0,078 es 1,21. 0,09 en 0,078 nos da 1,15. Este caudal entre este 0,97. Este otro entre este 0,61. Ahí salen los coeficientes de modulación. Gracias, Inge. Ok, Que disculpe. sí, Quería hacer una consulta muy aparte, solo para confirmar. No sé si puedo. Am, bueno, quería consultar acerca del examen de repaso que nos estaba mencionando. No sé si está confirmado para que se realice el 8, perdón, el 7 de octubre. sábado 8. Sábado, este sábado 8 a partir de las 2 de la tarde. Está bien, entonces sí está confirmado, ¿verdad? El examen de repaso para que vayamos a la facultad y, bueno, llevemos nuestras calculadoras y nuestros formularios y demás. No, no, va a ser virtual Ha nomás. dicho virtual. Ah, ya, está bien. Virtual nomás. No, no vayan a la facultad. Ah, ya, está bien, muchas gracias. Virtual nomás. Esa era mi consulta. Yo les voy a mandar el link el Listo, Inge. sábado poquito antes de las 2 de la tarde. Listo, Inge, gracias. Ok, no hay por qué. Otra pregunta. Bueno, no habiendo más preguntas, nos despedimos hasta el día viernes. Que les vaya bien. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Hasta luego.
Inge.